9 de la mañana, 18 minutos. Cerramos ahora el ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, comicios que van a tener lugar el próximo 5 de diciembre. Recibimos hoy a Fernando Pereira. Bienvenido. Muchas gracias, un placer, como siempre. Bueno, la última entrevista era como presidente del PIT-CNT. La vida cambia. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Hablando de amor, se acaba de casar, Pereira. Se acaba de casar también. Señores, ¿Cómo estuvo eso? muy bueno. Digamos, siempre uno le da dimensión a las cosas. Nosotros vivíamos juntos hace 16 años, o sea, era más lo veíamos al principio como un trámite, pero recibimos tanto afecto de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, que realmente fue una cosa importante en nuestra vida. Realmente fue un cambio significativo en términos internos, ¿no? En términos de lo que uno siente en el estado del alma, que siempre es tan valioso y una cosa tan a cuidar, pero no le habíamos dado esa dimensión. Hubo quienes dijeron que el casamiento ahora tenía que ver con esta carrera política nueva y un poco para ir ahí trabajando la imagen. Contra tanta maldad no hay vacuna. Ni la del COVID cura tanta maldad. Nosotros teníamos previsto esto hacerlo el año anterior y obviamente la pandemia lo inhabilitó precisamente cuando estábamos 15 años de pareja. Ni bien hubo un espacio, lo pudimos hacer. Como ustedes saben, para ser presidente del Frente Amplio no se precisa estar casado. Todo el mundo que sabe que yo era pareja de Adriana hace 15 años. Pero fue una cosa muy importante que es imposible dejarlo empañar por necedades de gente que vive a la altura del Zócalo, ¿no? Pereira, en todo caso, sentir lástima por almas tan pobres, ¿no? ¿Qué lo llevó internamente a aceptar el desafío ahora de correr para la presidencia, esta candidatura para la presidencia del Frente? Bueno, varios temas. El principal es que un grupo muy importante de sectores y de bases de Montevideo y del interior confluyeron en que mi nombre podía ser un nombre de consenso para presidir al Frente Amplio. Y bueno, esa circunstancia de poder reconstruir una presidencia de todo el Frente Amplio es una cuestión importante para esta decisión. Porque naturalmente para muchos de los uruguayos el Frente Amplio es la esperanza de un cambio profundo. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio llegó para transformar. Y hoy podríamos estar haciendo una autocrítica que no transformamos, pero transformamos. Transformamos el Sistema Nacional Integrado de Salud y permitimos que los hijos de los trabajadores, que los hijos y los cónyuges tuvieran asistencia médica, que la inversión en salud fuera importantísima. Duplicamos el gasto por alumno y dimos la obligatoriedad en enseñanza primaria. Por primera vez, miles de hijos de trabajadores son primera generación de egresados universitarios. Cambiamos la matriz laboral con ley de negociación colectiva, 8 horas del trabajador rural, convenios del sector doméstico, 60% aumento del salario en 15 años a los trabajadores, 100% a las maestras, por 3 a las trabajadoras domésticas y por 4 a los peones rurales. Hicimos un cambio muy fuerte en la matriz energética, que se puede decir que se puede ver en la energía eólica, pero que finalmente es lo que le permite a Uruguay hoy exportar energía a Brasil, como se ha manifestado por el propio gobierno uruguayo. Hicimos una reforma tributaria y todas esas reformas fueron muy importantes, pero luego gobernamos para la gente, pero no con la gente, con lo cual muchos de estos cambios quedaron inclusive desapercibidos. Llegan a decir algunos miembros de la oposición una década perdida. Que vivan estas décadas perdidas. Este periodo del Uruguay va a quedar entre los mejores periodos de los últimos 60 años de la economía de los hogares, del ingreso por hogares, de los derechos, de la agenda de derechos, de los ingresos, de las transformaciones. Ahora, luego... Sin embargo, la gente decidió cambiar, ¿no? Sí, sí. Por eso digo que lo que me motiva es que el 5 de diciembre, si hay una gran elección interna, de decenas de miles de uruguayos que van y deciden el presidente de las departamentales, los delegados de los comités de base, del plenario nacional, del plenario departamental. Y esta elección se da, el Frente Amplio comienza a volver. Porque nos prometieron los mejores 5 años de nuestras vidas y van acercándose a 2 y los salarios han caído 5% en el sector público, son 18 jornales menos por año. Es decir, una maestra, un profesor, un trabajador. Una pandemia por medio, ¿no? Sí, pero la pandemia es para todo y para todo el mundo. No es que se pueda medir en todo en Uruguay. Cuando hablas del tema de seguridad, resulta que los delitos no bajaron por la pandemia, sino por la acción de la seguridad. Y cuando hablas de economía, ¿se podían hacer cosas o no para evitar caídas abruptas de los salarios? Para nosotros sí.
Y depende de la sensibilidad que tenga cada gobierno. Ahora, lo cierto es que la promesa de los mejores 5 años son 18 jornales menos, 55.000 puestos menos de trabajo, 100.000 uruguayos que cayeron por debajo de la línea de la pobreza, 35.000 de los cuales son niñas y niños. Y mientras tanto, en este país, de la pandemia, otros concentraron en bancos en el Uruguay y en el exterior 6.800 millones de dólares. También esos son los ganadores de la pandemia. Entonces, no es que en la pandemia perdimos todos. En la pandemia algunos ganaron mucho. Y esa distribución del ingreso no podría haber sido más equitativa. Y cuando la gente empieza a mirar esto, que se aprobó una LUC que no tiene ningún tema de las urgencias de la gente, que precisamente era comer y no tener que alimentarse en una olla popular, tener empleo, generar condiciones para una vida adecuada, se priorizaron estos temas de la LUC, que es otro de los temas centrales que vamos a intentar abordar desde un nuevo lugar, o que estamos tratando de abordar desde un nuevo lugar, primero como candidato y en caso de ser electo como presidente del Frente Amplio, porque es prioritario que no quede en el ordenamiento jurídico 135 artículos que son de mala calidad para el ordenamiento jurídico nacional. Ahora, Pereira, retomando lo que consultaba Lore, respecto a la decisión de ser precandidato al Frente Amplio como a la presidencia, ¿lleva también un poco ese pedido de algunos sectores dentro del Frente de generar, bueno, de nuevo un equilibrio en la fuerza política que tal vez no se estaba teniendo, no se estaba consiguiendo, y a su vez un buen vínculo con el propio presidente de la República, poder tener ese tipo de diálogo fluido que ustedes mantenían desde... Yo llego con la idea de construir la izquierda de 30 años, de los próximos 30 años. No es cortoplacista el planteo. Llego para estar 5 años en la presidencia del Frente Amplio. Y eso supone iniciar algunos procesos que son imposibles de parar. Una, claramente, es la renovación de las ideas. El mundo vive un cambio de época, un cambio civilizatorio que la izquierda lo tiene que comprender, analizar y adecuar su estructura a ese nuevo cambio de época. Esos cambios de ideas vienen acompañados generalmente por un recambio generacional, es decir, que mujeres y hombres jóvenes llenen las estructuras del Frente Amplio, para que haya intercambio generacional. Nadie se tiene que ir del Frente Amplio. Tienen que convivir los del 71, los del 80 y los que ahora tienen 18 años y las experiencias trasladárselas unos a otros. Los jóvenes tienen un conjunto de banderas que levantan que para mí son conmovedoras, son transformadoras. Le han dado a las sociedades del mundo cambios muy importantes. Por ejemplo, los feminismos, o por ejemplo, la diversidad, o por ejemplo, la igualdad, que hoy la empezamos a ver como normalidad porque nuestros hijos las han colocado en las agendas de nuestros hogares. Además de nuestros hogares, tiene que estar colocada en las agendas del Frente Amplio. Por otro lado, ¿cuál es la plataforma que queremos construir para el futuro? Y ahí tenemos que hablar con nuestros científicos para ver el desarrollo productivo, con nuestros cientistas sociales, con nuestros académicos e intelectuales, con los hombres y mujeres de la cultura que tienen mucho para aportar. Y a partir de ahí va a haber un cúmulo de ideas y de programas para que el Frente Amplio tenga una plataforma firme que la discuta en 2023 para que nuestros candidatos, cuando despeguen a esa elección de 2024, tengan condiciones de llegar y ganar el gobierno. Eso es construir la esperanza. Si la gente tiene esperanza de que el Frente Amplio va a transformar nuevamente, va a venir un proceso transformador de la sociedad uruguaya para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, la gente le va a dar al Frente Amplio un nuevo crédito y vamos nuevamente a volver a transformar. Se ha dicho que el Frente Amplio se alejó de la gente, del cuerpo a cuerpo, digamos, y eso le costó las últimas elecciones. ¿De alguna manera usted tiene la fórmula mágica de esa acción ahora con el trabajo que se hizo para juntar firmas pro referéndum de la ley? Bueno, ahora estamos cuerpo a cuerpo. Usted vio ayer el velódromo colmado de gente, con la máxima aforo que teníamos permitido entrar. Y eso es que la gente está en el cuerpo a cuerpo. Más temprano había estado en la Comisión Pro Referéndum de Ciudad de la Costa, perdón, de Costa de Oro en Parque El Plata, y allí había cientos y cientos de personas. Todos estos días he estado recorriendo comité de bases, coordinadoras, plenarios departamentales del interior, también lleno de gente. Es decir, el cuerpo a cuerpo ese que el dirigente sindical aprende a hacer todos los días, pues nosotros tenemos asambleas o encuentros o plenario delegado, eso hay que sacarlo a la calle porque el Frente Amplio tiene la estructura política territorial más grande del Uruguay. Y es lo destacado. Si un diferencial tiene el Frente Amplio con los demás partidos del Uruguay, pero sobre todo con los partidos de izquierda de Latinoamérica, es su militancia territorial. Pero eso se había perdido de alguna manera. Y bueno, estamos trabajando activamente para que todas las barras vuelvan a ocupar su lugar.
Y para eso hay que hablar con los que se desencantaron con el Frente Amplio y hay que hablar con modestia, admitiendo que cometimos errores. Hay que hablar con los que todavía no se acercaron, hay que hablar con los hombres y mujeres que teniendo ideas similares a las nuestras todavía no han dado el paso de llegar al Frente Amplio, y eso hay que hacerlo con tiempo, con modestia y con la seguridad que se necesita un frente y más amplio. Y para ser más frente y más amplio se requiere efectivamente tener la cabeza abierta a escuchar nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas formas de funcionamiento, sin que esto signifique en absoluto no reconocer todo lo que ha sido el Frente Amplio en 50 años de historia del país, de los cuales 15 años le tocó gobernar y 12 atravesar una dictadura igual que a la totalidad de los uruguayos. O sea, tenemos un partido de la izquierda uruguaya fuerte, democrático, que le gusta el Uruguay, que le gusta vivir en Uruguay, que quiere transformaciones para nuestro país, y yo pienso que el Uruguay está esperando una posibilidad de que efectivamente vuelva una alternativa que le permita soñar no solo con mejorar su calidad de vida, sino mejorar nuestra calidad de vínculos, mejorar nuestra calidad de fraternidad, mejorar nuestra educación pública. En fin, hay muchas cosas que quedaron en la agenda que el Frente Amplio tomó nota, que lo autocriticó en un congreso, porque todo el mundo dice, bueno, la autocrítica tenía que hacerse al Frente Amplio, pero yo conozco solo un partido en el Uruguay del 85 para acá, que habiendo sido derrotado, hizo una autocrítica congresal, de la cual emanó un documento y también trazó perspectivas. Y una de esas perspectivas tiene que ver con volver al gobierno, no, pero no solo por el hecho de volver, sino volver para seguir transformando. Y seguir transformando es sobre todo encontrar pistas para diversificar la matriz productiva. Pereira, hoy el país titula que diferencias en el comando de campaña están tensando un poco lo que es los actos conjuntos, por ejemplo, de los candidatos, entre los candidatos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene de real eso también? Yo, tensiones ninguna. Con Ivonne coordiné el secretariado del PIT-CNT durante mucho tiempo, y junto con Juan Castillo y Luis Puig en otros momentos. Y a Gonzalo lo conozco bien. Me parece que a veces nos guiamos más por la agenda de los diarios que por la agenda de la vida. Y la agenda de la vida dice que con Gonzalo y con Ivonne yo tengo menos diferencias que la que hoy estoy teniendo con el que tenga menos diferencias y de los que están actuando en el gobierno. ¿No hubo menos actos conjuntos por problemas de agenda y tensiones de ese tipo? Los vamos a acordar. Siempre las agendas son complicadas, son 3 agendas diferentes coordinadas en todo el país. Siempre las agendas tienen dificultades. Pero nunca una agenda va a ser una dificultad para no hacer actos conjuntos. Veremos cuánto, veremos dónde, pero va a haber actos conjuntos. ¿No hubo molestias por algunas declaraciones de apoyo a Sibila, por entender que es más de izquierda que usted? De hecho, de los propios sindicalistas como Gerardo Rodríguez. Yo no tengo, digamos, no me gusta, pero muchas cosas no me gustan. Yo convivo con las cosas que no me gustan y con las que me gustan. Y ¿Qué es lo que no le gusta? Las declaraciones de Rodríguez respecto Porque no hay cómo medir quién es más de izquierda que quién. Entonces me parece un tanto arriesgado. En todo caso, la mejor pregunta sería qué es ser de izquierda en el siglo XXI. Y tal vez este sea un debate ideológico profundo que nos ayude a entender la izquierda actual y que nos ayude sobre todo a proyectar cuáles son los cambios que posibilitan que en el Uruguay la izquierda siga siendo creíble. Porque aún en la derrota el Frente Amplio votó 40%. En Alemania todavía están festejando el triunfo del partido de la izquierda socialdemócrata con 24.2%. Entonces, digamos, también hay que colocarle realismo. Juntaron 5 partidos para tener más votos que el Frente Amplio. Ahora bien, el Frente Amplio tiene que ser mucho más frente y mucho más amplio para ganar. De forma tal que quedarnos con la diferencia, que las pequeñas diferencias estas que pueda haber, no, yo no. Si alguien tiene ganas, por supuesto que lo puede hacer. Yo lo que voy a hacer de acá hasta el 5 de diciembre es militar para que haya una enorme elección interna. Tengo el mejor concepto de mis compañeros Sibila y Pasada y no lo voy a cambiar por ningún titular de un diario. En todo caso, serán producto de los problemas que siempre pasan cuando hay una elección, pero nunca es un tema de fondo, siempre es un tema de superficie. La superficie le pones un poco de pomada y se va. Pereira, ¿y para usted qué es ser de izquierda en el siglo XXI? Bueno, claramente entender el mundo, claramente entender la geopolítica actual y claramente tener una política que apunte al desarrollo productivo, al desarrollo social, es decir, a la justicia social y a la fortaleza democrática.
Y estos aspectos que hay que luego bajarlo a tierra en cómo se resuelve dentro del Frente Amplio es uno de ellos. Y luego cómo se trabaja para que no haya pobreza infantil es uno de ellos, para que no haya pobreza. Y luego cómo se diversifica la matriz productiva es uno de ellos. Y este es un camino en dirección al desarrollo productivo con justicia social y desarrollo democrático. Una cuestión que nos ha unificado durante los últimos 50 años. Pero hay que entenderlo en la circunstancia actual de un cambio civilizatorio donde un niño hoy le puede enseñar a su madre cómo utilizar una app. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para modificar. Pero la izquierda nunca debe perder. Porque estas ideas pueden ser discutidas y dadas vueltas y vueltas. Lo que nunca puede perder la izquierda es la fraternidad. El abrazo al compañero y a la compañera por diferencias que se tengan. Porque ese es el que vas a tener al lado cuando tengas una dificultad. A los compañeros y a las compañeras hay que cuidarlas, hay que protegerlas y hay que trabajar en unidad. Y esas unidades muchas veces tienen estas diversidades, estos debates, que no pueden ser más que eso, un problema de piel, pasarle una pomadita y cura. Pereira, en caso de ganar las elecciones, hay sectores mayoritarios dentro del Frente Amplio que lo apoyan a usted, como el MPP, por ejemplo, que tiene una muy buena adhesión en la interna. ¿Cómo sería ese gobierno de Pereira? ¿Ya se tiene alguna persona para ocupar vicepresidencias? Ivonne Pasada decía que para eso tendría que ser un equipo y no una sola cabeza al frente de justamente la fuerza política. ¿Cómo va a ser en caso que gane usted las elecciones? Estamos abiertos. Sin duda va a haber, en el caso que me toque, renovación generacional. Y esto es una condición indispensable para comenzar a construir esa izquierda que entiende que hay que compatibilizar la militancia de mucha experiencia con la militancia que viene con la frescura y el salto. Yo cuando llego a un charco lo bordeo, el pibe lo salta. Y precisamos el que bordee el charco, pero también precisamos el que lo salte, para ir con los ritmos que la vida requiere, que el tiempo moderno requiere, y sobre todo por la velocidad que los cambios hoy tienen en la vida económica, política, social y cultural de cada país. Entonces, en cierta medida, digamos, esa va a ser una impronta. Luego, si es colectivo, a mí me parece muy bien, porque, digamos, a mí no me asusta vivir solo, como he dicho muchas veces, me asusta pensar solo. Me ha tocado vivir solo y no lo he visto, no lo he vivido como un problema. Ahora hace mucho tiempo que vivo en pareja, como dije al principio, pero sobre todo he pensado colectivamente. Durante 35 años en el movimiento sindical, y tal vez esta sea la mayor experiencia, el mayor aprendizaje, nadie piensa solo en el movimiento sindical. Nadie se levanta y dice voy a escribir un documento que va a ser el futuro del movimiento sindical. Eso lo tiene que pasar por asambleas, por congresos, y esto te ayuda siempre a estar escuchando otras voces. El Frente Amplio tiene que escuchar otras voces, las que están hoy dentro del Frente Amplio y también las que hoy no están dentro del Frente Amplio, pero que están dispuestos a conversar, a dar su conocimiento, a brindar su experiencia, y eso es muy rico para cualquier fuerza política del mundo, ¿no? Ya tenemos que cerrar en 30 segundos, pero si resulta electo presidente del Frente Amplio y, bueno, prospera y se derogan esos artículos de la LUC, ¿cómo imagina que sería la relación de esta fuerza política con el gobierno actual? Igual que siempre, porque, vamos a ver, el Uruguay tiene una constitución y tiene una ley. Para alcanzar el referéndum, como ustedes saben, se requieren el 25% de las adhesiones de los uruguayos que están inscritos en el padrón electoral, que es igual al 30% de los que viven en Uruguay, porque como ustedes saben hay muchos uruguayos que viven en el exterior. Entonces no es que de cualquier manera se convoque un referéndum. Los que dicen es un palo en la rueda, es 30% le diciéndole a la sociedad uruguaya tiene que haber una consulta. Si esa consulta deroga la LUC, el gobierno tendrá que asumir que el pueblo uruguayo le dio una señal de que de cualquier manera no se gobierna. Pero el diálogo entre el gobierno y la oposición es un diálogo que tiene que permanecer abierto siempre. No puede haber ninguna diferencia que evite esos diálogos, porque las sociedades democráticas discuten, conversan, dialogan, intentan ponerse de acuerdo en temas centrales. Y si no lo logran, para eso están las voces de los partidos. Entonces, digamos, una sociedad democrática potente requiere de partidos políticos fuertes, organizaciones sociales muy potentes. Y esto es lo que hay que intentar generar, credibilidad en el sistema político. Por ahí se escuchan algunos comentarios como si quisieran debilitar esa credibilidad. Cuando dicen mienten, sobre el referéndum mienten. ¿En qué?
La ley es popular, te dicen. ¿En qué es popular? ¿Quién la conoce la ley? ¿Quién conoce la LUC? ¿A cuántos entrevistados que ustedes traigan que no sean del sistema político le pueden preguntar sobre la LUC y conocen algún artículo? ¿Eso es popular? Realmente. Bueno, quedan como muchos aspectos, ¿no? Porque el oficialismo señala que, por ejemplo, las mejoras en seguridad se deben en gran parte a la LUC, a el sistema como ha ido cambiando. El sistema de alquileres. Por eso, la pandemia afecta si es económico y no afecta si es seguridad. Pero resulta que usted mira los países de América Latina y todos bajaron más o menos 30-35%. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la incidencia de la pandemia. Y si no nos ponemos, es porque cada cual utiliza las cosas que le parece que le convenga. Ojalá se den muchos debates, ¿no? De cara a la LUC. Bueno, estuvieron un año callados, ¿no? Un año tuvieron para debatir. Sí. Los invitamos a debatir. De varios programas de los canales abiertos nos coordinaron debates. Y los que suspendieron los debates no fuimos nosotros. Fueron quienes votaron la ley, que no la defendieron. Y seguramente no la defendieron muchos de los diputados porque no tienen tantas convicciones como dicen tener. Y el diputado subía en un programa de este canal, en Polémica en el Bar, dijo, vine a hablar de la LUC, se terminó la sociedad de la condescendencia, del amor, de la solidaridad, más o menos estas palabras. Bueno, eso está en debate. Para nosotros sigue vigente la sociedad de la solidaridad, de preocuparse por el otro, del amor, de defender el Estado. Bien. De defender los derechos, de defender la gente que se quiere movilizar, de defender que los alquileres no pueden ser usados para desalojar a las personas en pocos días a través de un nuevo régimen. Ahora, convendría que nos dijeran, ¿en qué metimos? Porque de repente en algo le estamos errando y enderezamos. Ahora, si el discurso solo mintieron, es parte de un cliché de campaña que estará bien elaborado por algún miembro de la comunicación de la coalición, pero que claramente genera relaciones más cortadas entre quienes te dicen mentiroso, porque a nadie le gusta que le digan mentiroso, ¿no? Y más si proviene de un miembro de la Corte Electoral que especialmente está impedido de hacerlo. Tenemos que cerrar, Pereira. No va a faltar oportunidad en hablar y contraponer posiciones a propósito de la LUC, siempre pensando en que la gente reciba la mejor información para tomar sus decisiones. Exactamente. Así que muchas gracias. A las órdenes y muchas gracias por todo y gracias también por los saludos que hemos recibido en estos días.